Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Como lo prometido es deuda, hoy vamos a inaugurar un nuevo curso en el proyecto Universidad Nómada, el curso llamado Gramática, Escritura Creativa y Edición de Textos. La idea de hoy es presentar cuál es el problema del que se parte, cuáles son los objetivos, los contenidos, la metodología, las formas, también el tema de las evaluaciones que uno podría hacer en un curso virtual como este. Así que les doy la bienvenida. La idea es seguir construyendo nuevos cursos porque queremos hacer en Colombia lo que el filósofo francés Michel Onfray hizo con el proyecto de Universidad de Caen. Así que espero que sea de su agrado. Inicialmente pues me parece pertinente plantear algunas problemáticas que yo llamaría exploratorias, en donde uno lo primero que hace es, bueno, ¿qué problema vamos a resolver? Entonces vamos a escribir acá la problemática inicial, o lo que podemos llamar el problema del que vamos a partir. El principal problema que yo veo ahí es el tema de lo poco que se escribe y se lee en Colombia. Cuando hablo leer me refiero a leer libros literarios o académicos. Entonces me parece que un problema inicial que vale la pena resolver es preguntarnos eso. ¿Por qué existe en Colombia lo que algunas personas desde la teoría han llamado el analfabetismo funcional? Es muy diferente al total, pero se parece en algo, que es no utilizar las habilidades como la lectura y la escritura para las relaciones sociales. Entonces me parece fundamental que nos preguntemos por el tema de las literacias, es decir, cómo a través de una pertinente combinación de habilidades comunicativas como la lectura y la escritura podemos configurar literacias que nos permitan construir textos creativos y luego en la parte final mirar hasta qué punto los textos son publicables, si existe un patrocinio realmente, porque ese es otro de los grandes problemas que uno puede encontrar, que hoy día es muy difícil vender un libro físico, y más con lo que ha pasado en el tema del coronavirus, que lamentablemente ha hecho que la virtualidad se torne a veces como un diálogo de sordos, porque me parece que es muy difícil saber uno con quién está hablando, saber si le están prestando atención a uno. Pues por lo menos en las clases presenciales uno tiene esa idea de que lo están mirando a uno y que están poniendo atención, así solamente estén huyendo sin escuchar. Pero yo sí considero que tenemos un gran reto. Sin embargo, como pasó con otros cursos como el de enfoque de género, pienso que la prueba final es cuando esto se logre llevar al ámbito de la presencialidad, porque sería maravilloso que podamos dar una clase de este curso en un café bar como Bachué. Así que les invito a todas las personas a este nuevo curso. Vamos con toda la mejor energía. Hoy simplemente quiero plantearles algunas inquietudes. Debo darle créditos a la profesora Natalia, que la conocí en Uniminuto Bello hace años atrás, y en una conversación de Facebook
pública, de hecho, ella me dijo, ¿por qué no construir en la Universidad Nómada un curso de gramática? Y me encantaría que en algún momento la profesora fuese panelista en este curso, porque tiene unos conocimientos muy interesantes. Además que también sería bueno que fuese en forma de foro en algunas sesiones, como lo hemos hecho en cursos como Historia del Conflicto Armado, en el curso de Religiones del Mundo, en el curso que analizamos sobre la vida pública del señor Uribe, el curso también de Historia de Colombia desde las toponimias, también el curso que teníamos sobre biopolítica y coronavirus, entre otros. Me parece fundamental que podamos realmente darle fuerza a este curso. Bueno, a propósito de eso, le envío un saludo muy especial a la profesora Natalia Restrepo Maya, que fue la que me hizo la propuesta de por qué no hacer un curso de gramática en el proyecto Universidad Nómada. Y yo le respondí que a mí solamente me interesa una gramática, que es la gramática funcional española. No me interesa que mis estudiantes aprendan qué es un pretérito pluscuamperfecto si en el momento de escribir no lo saben utilizar. Por eso toda gramática debe ser funcional, debe aplicarse a la realidad. Un saludo también para Juan José Correa Gómez, para Carolina Cardona, para José Bustamante y para toda la gente que ya nos está viendo en este preciso instante. Pues les agradezco mucho si me ayudan a compartir este video en diferentes plataformas para que tengamos mayor público, y sobre todo porque la idea es darle fuerza a este proyecto, y solamente vamos a ser fuertes si logramos llegarle a muchas personas. Entonces el curso de gramática, escritura creativa y producción de textos, o edición de textos más bien, la idea es que podamos también retomar el trabajo que estábamos haciendo con el sello JSZ Ediciones, un sello que apoyaba el libro artesanal, el escritor underground, un sello que daba sugerencias de edición de textos, que logramos publicar algunas personas, como una escritora amiga de Quindío, pues que también tuvimos la oportunidad de compartirle un prólogo. Entonces, ha sido un proceso que fue corto, pero fue muy bonito. Entonces la idea es retomar, hacerlo los lunes a las 8. Pues hoy empecé tarde porque también quiero hacer algo muy breve, que es presentar estos 7 componentes que para mí deben tener todos los cursos. Y este curso sí va a ser un poco más formal que el de poesía o que el de música protesta, porque es un curso más académico, más práctico en algunos aspectos también. Por eso estoy tratando de utilizar el tablero después de mucho tiempo. Hacía bastante tiempo que no utilizaba el tablero, pero es bueno volver a hacerlo. De hecho, solamente lo hago cuando doy clases con mi hijo Juan Sebastián. Así que es bonito esto de compartir, de analizar, y sobre todo desde la lingüística del texto, que es un enfoque que me parece muy interesante, y también desde el análisis crítico del discurso, que son dos paradigmas muy interesantes para lograr una escritura funcional y una gramática que sea realmente pertinente, no una gramática formal o en sí misma. Bueno, el primer problema, ya lo había mencionado, el tema del analfabetismo funcional. Y para eso les tengo, entre comillas, la primera recomendación. Sería muy pertinente preguntar entre su círculo cercano qué tanto utilizan la lectoescritura para efectos de compartir socialmente.
porque pues somos una cultura más de oralidad, no voy a decir que una cultura de chisme, sino una cultura muy comunicativa, muy empírica, pero ¿qué tanto utilizamos en la vida cotidiana aquellas teorías que leímos, aquellas obras literarias que analizamos o que degustamos? El segundo problema que me gustaría tratar de resolver en este curso es con esa disyuntiva entre lo que es la escritura del texto y el proceso de venta del texto. Un amigo de la Universidad de Antioquia, que también es licenciado en Humanidades con énfasis en lengua castellana, discutía conmigo esto hace varios años. De hecho, él fue editor de varios de los libros míos. Y él me decía, hombre, en esta etapa lo más difícil no es escribir un libro. O sea, cualquiera puede escribir un libro. Incluso cualquiera que tenga dinero le paga a un editor para que le escriba un libro. Y ya conocemos el caso, por ejemplo, del futbolista Víctor Hugo Aristizábal, que contrató un editor como el señor Ramón Fernando Pinilla para que le cuadrara su libro. O sea, cualquier persona, sin importar su nivel académico, sus procesos intelectuales, cualquier persona puede escribir un libro, y más si usted tiene un editor, y más si usted tiene dinero. Entonces, en esa disyuntiva que yo discutía con mi amigo, que es mi diagramador y que fue editor de algunos de mis libros en el 2016, el compañero me decía, hombre, lo complejo no es escribirlo, lo complejo es venderlo, y más cuando estamos hablando de un libro físico, porque cuando uno le vende libros a las personas por internet o cuando uno los vende en plataformas, no es tan difícil porque no se está gastando ni en tinta ni en papel. Entonces, yo desde ese año 2016 me he hecho esa misma pregunta. O sea, realmente, ¿qué es lo más difícil? ¿Si escribir el libro o si simplemente venderlo? Pues para mí depende de la complejidad. Por ejemplo, para mí es muy difícil escribir una novela, porque una novela tiene unas técnicas muy avanzadas de escritura, pero una novela que le gusta a la crítica literaria, porque hay que reconocer que el público no suele ser tan exigente como la crítica literaria. Entonces yo puedo escribir una novela que para la crítica literaria es perversa, pero que para el público general es aceptable o buena. Entonces eso también es un tema bastante relativo. En lo personal, a mí se me dificultan ambas cosas. O sea, a mí se me dificulta escribir un libro, por eso me encanta escribirlo, porque me exige. Y casi todos los libros que yo he escrito han sido en formato artesanal y venta por encargo. Porque si algo aprendí de este mundo editorial es que los autores desconocidos, aquellos que no los conoce ni la mamá, esos autores no deben ponerse a sacar 1000 ejemplares, ni mucho menos de su bolsillo. Y ustedes saben que es más costoso sacar 100 ejemplares de un libro que sacar 1000. Entonces, realmente yo sí prefiero vender por encargo. Y eso lo aprendí de una editorial bogotana que se llama Autores Editores. Ahí pueden publicar a cualquier persona, es decir, es una editorial de autopublicación, pero allí venden solamente por encargo, venden el libro físico y con material muy barato, porque yo he estado acostumbrado a hacer libros en pastadura, pero esta editorial los hace con un papel muy barato, que puede ser un papel bond, un papel beige, no le van a meter a eso propalcote, ni siquiera le van a meter a eso un papel que de pronto sea un poco más favorable. Pero lo que sí digo yo es que en este momento, dadas las circunstancias y más
en la crisis sanitaria en la que estamos, sacar un libro físico es muy arriesgado, y más si uno es un autor que nadie conoce. Entonces, lo que yo le recomiendo a mis estudiantes cuando me dicen, bueno, ¿cómo hago para publicar mi primer libro? O tengo un diario, yo lo que le digo es, hágalo por encargo. Y el sello que yo tenía, JSZ Ediciones, hacíamos libros por encargo. Libros ecológicos, libros artesanales, pero de buena calidad, pasta dura, pero por encargo. Esa es la primera gran problemática que quiero plantear acá. Este tema es uno de los que vamos a profundizar más adelante. Y por último, también hay otra disyuntiva que se desprende de la anterior. O sea, ¿qué es mejor? ¿Un libro digital o un libro impreso? Esa es la otra disyuntiva que quiero que discutamos en este curso. Yo soy fetichista con los libros y yo toda la vida voy a poner por encima el libro impreso. Y creo que eso no lo voy a cambiar ni siquiera cuando esté más viejito. Pero yo entiendo las nuevas dinámicas, las nuevas tecnologías, la nueva sociedad, una sociedad más práctica para que no la llamemos líquida. Y es una sociedad que se acostumbró a leer libros en línea. Entonces me parece que en esta sociedad en la que estamos hay que también sacar productos digitales. Y yo creo que por eso es que muchas editoriales no prosperan, porque se quedaron en ese fetichismo de lo impreso. Y si uno va a publicar autores inéditos, lo mejor sí es definitivamente el libro digital y venta por encargo. Si es libro físico, sobre todo, pues, porque de todas maneras esta editorial trabaja muy bien. Eso sí, son muy careros para cobrar lo que llaman disque corrección de estilo. Y yo siempre he tenido un debate con ese concepto. Para mí no existe la corrección de estilo. Lo que existe es la corrección gramatical. La corrección de fallas gramaticales. Para mí el estilo no se corrige porque el estilo hace parte de la retórica, de la forma de enunciación, de la forma de argumentación. Entonces para mí, si la persona habla en primera persona, hay que dejarla que hable en primera persona. Sobre todo si es una novela, un cuento. Pero si es un trabajo académico, pues la academia te impone hablar en tercera persona. Hay una anécdota muy interesante que se cuenta de Daniel Cassani, que es uno de los escritores más famosos en habla hispana sobre didáctica de la escritura. Que una vez a Daniel Cassani le rechazaron un artículo académico porque estaba escrito en primera persona. Porque según esa revista, cuando uno escribe en primera persona no tiene cientificidad. En lo particular, no estoy de acuerdo con eso, porque para mí la cientificidad no depende de hablar en primera o en tercera persona. Yo puedo decir falacias hablando en tercera persona. Cuando Hitler decía algunos de sus discursos, a veces hablaba en tercera persona y hacía creer que su discurso era objetivo y con eso utilizaba la falacia de la hipostatización. Entonces, que porque Hitler decía su discurso racista a veces en tercera persona era científico y cuando lo decía en primera persona no era científico. Para mí no tiene nada que ver. Para mí lo que tiene que ver es el rigor argumentativo. Y usted puede escribir un texto con mucho rigor argumentativo y hablándole en primera persona. O usted puede escribir un texto muy pobre argumentativamente y escribirlo en tercera persona. Y no por eso se lo van a aceptar como válido. Entonces yo sí quiero dar un punto de vista ahí bastante polémico al respecto. Y obviamente pues va a llegar el momento en que lo podamos debatir. Hay un segundo aspecto que debe tener todo curso, aparte de problemas como los que les estoy enunciando. Los objetivos. O sea, para mí un curso siempre debe tener unos objetivos claros. Bueno, esto me quedó como una U, pero es una V. Porque se dice que, bueno, los objetivos específicos ayudan a conseguir el objetivo general. Eso dice la premisa en la teoría, en este caso de la didáctica general.
Pero yo quiero plantear un objetivo general que me logre abarcar estos tres problemas que había enunciado aquí arriba. Y para mí, el objetivo general es potenciar la habilidad de la escritura. Para mí la escritura es una habilidad que, juntándola con otras habilidades, se logra formar la competencia comunicativa. Esto no lo digo yo, esto lo dice la teoría. O sea que la competencia comunicativa son 4 habilidades, 2 de recepción y 2 de producción. Las 2 de recepción son leer y escuchar, y las 2 de producción son escribir y hablar. En este curso vamos a centrarnos sobre todo en la lectura y en la escritura, pero no vamos a descuidar las habilidades comunicativas de escucha y de habla. Aunque bueno, virtualmente es difícil desarrollar la escucha, pero yo creo que cuando tengamos panelistas vamos a poder trabajar más en esa orientación. Yo siempre he creído que estas habilidades, más que aprenderse, se desarrollan. Más que aprenderse, se adquieren. Es decir, mediante ciertos procesos que son inconscientes. Entonces, el objetivo general de este curso es potenciar la competencia comunicativa. ¿Y cómo se logra potenciar la competencia comunicativa? Pues con 4 objetivos específicos. ¿Cuáles son los 4 objetivos específicos? Desarrollar un mejor proceso de escritura, también mejorar el tema de la lectura, también el tema de la escucha y del habla. O sea que los 4 objetivos específicos están orientados a las 4 habilidades comunicativas y el objetivo general a la competencia comunicativa general. Pero esto solamente se logra si hay unos contenidos propedéuticos y programáticos y si hay una metodología adecuada y unos ejercicios que sean pertinentes, una gramática que sea funcional sobre todo. Entonces, en este contexto, vamos a hablar del punto número 3 que tiene el programa del curso, que para mí es el más importante al lado de la metodología, que son los contenidos. Para mí el contenido principal es aprender una gramática castellana pero en función de la escritura. Es decir, vamos a aprender a escribir con coordinación de tiempos verbales. Hay gente que cree que porque se comunica bien en castellano ya lo sabe hablar, pero el castellano es uno de los idiomas más difíciles del mundo, si no es el más difícil, precisamente porque el castellano tiene muchas formas verbales. El castellano tiene 3 modos y en la antigua gramática tenía 4 modos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Y en los libros viejos de gramática tenía el modo potencial. Entonces, ¿cuál es el problema de no saber conjugar los verbos en castellano, a pesar de que sea nuestra lengua materna? Que a veces escribimos un texto disque científico, pero combinamos formas verbales en un párrafo que son poco concordantes o que son incoherentes. Por ejemplo, estamos hablando en modo indicativo y luego terminamos hablando en modo subjuntivo. O por ejemplo, estamos hablando en voz pasiva y luego terminamos hablando en voz activa o voz pasiva. O sea, nos confundimos entre voz pasiva y voz activa. Y esto parece una bobada. Y es una gramática de escuela. Pero por esa bobada nos pueden rechazar un texto académico o científico. Porque así como en la ciencia
se dice que hay que hablar en tercera persona, que es algo que vamos a discutir, no estoy de acuerdo con eso, pero lamentablemente las normas APA, las instituciones académicas nos obligan a escribir en tercera persona, porque con eso se cree que hay más cientificidad cuando no es así, cuando es algo formal netamente. Entonces, voy a ponerles un ejemplo muy bobo, que tiene que ver ya con los contenidos. Es un ejemplo muy bobo, pero que nos ayuda a reconocer la importancia de los modos y de las voces. Entonces, la frase 1, supongamos que dice lo siguiente: los ladrones son perseguidos por la policía. Esta es la primera premisa que quiero que analicemos. O si quiere que suene más sexy, pues puede poner por el ejército, por el ESMAD, lo que usted quiera. Bueno, el ESMAD también pertenece a la policía, pero particularmente ese escuadrón. Si usted escribe esta premisa en un texto académico y científico, puede que se lo rechacen, porque esto se llama voz pasiva. ¿Cómo pasamos esto de voz pasiva a voz activa? La policía persiguió a los ladrones, porque acá el sujeto y el agente son los mismos. Acá no. Acá el agente es la policía, pero el sujeto son los ladrones. Y la voz activa suele ser más directa, y la ciencia se describe en voz activa. Entonces, la policía persigue a los ladrones. Entonces, aquí queda todo ordenadito gramaticalmente. ¿Va? Que eso es algo de sintaxis, pero que luego lo vamos a profundizar. Entonces, aquí tenemos el artículo determinante, el sustantivo, aquí empieza el predicado, estamos en modo indicativo, en voz activa, aquí está muy claro el complemento indirecto, el sujeto y el agente son los mismos, en cambio acá no, acá el sujeto son los ladrones y el agente es la policía. Entonces miren que uno muchas veces cuando está escribiendo un texto académico descuida esos pequeños detalles, y son esas bobaditas las que hacen que uno pueda realmente redactar de manera más clara, evitar ambigüedades, que también se puede lograr con las referencias anafóricas o con los pronombres, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces son estas bobaditas las que yo quiero que estudiemos, o sea, que estudiemos textos científicos de verdad, que estudiemos realmente cómo pequeñas estupideces gramaticales pueden dañarnos un texto académico o incluso un texto literario. Bueno, se me cayó la grabación, pero yo creo que ya lo paré ahí otra vez. Ya lo erecté otra vez el celular. Bueno, no sé cómo se esté viendo en este momento, no sé si se me cayó la transmisión. Voy a mirar porque esos accidentes... Bueno, al parecer no se me ha caído la transmisión todavía, menos mal. Bien, voy a ponerles otro ejemplo para que pasemos a la metodología. Otro ejemplo de contenido que me parece bastante interesante. Voy a borrar aquí este ejemplo para ponerles el otro. Ya vimos la importancia que tienen los modos y la voz pasiva y activa en la redacción. Miren que si uno lo redacta de manera desprevenida, puede parecer como, no, eso es una bobada de kinder. Pero por esta bobadita de kinder a uno le pueden rechazar un artículo científico, y eso es lo que queremos evitar en este curso. Ahora voy a ponerles esta misma frase, pero para ver por qué los tiempos verbales son muy distintos. Bueno, o cambiemos la frase mejor. Vamos a hablar, por ejemplo, de esta frase. Bueno, creo que acá sí se entiende. Bueno, Aristóteles es filósofo. Bueno, esta premisa pues es una verdad de perogrullo. Y acá pues, el verbo es copulativo. Estamos hablando en presente, modo indicativo y voz activa, normal. Pero vamos a pasarlo
al pretérito pluscuamperfecto. O sea, vamos a ver cómo sería esta misma frase, pero en otro tiempo verbal, que puede ser el pretérito pluscuamperfecto. Listo. Aristóteles había sido filósofo. Aquí está en pretérito pluscuamperfecto o en la gramática de Andrés Bello en lo que se llama antecopretérito. Que también hay que aprenderse los términos de la gramática de Bello. Entonces, Aristóteles había sido filósofo. Aquí estamos diciendo una cosa muy distinta en pasado. Este es uno de los pasados que se usa a veces en el castellano. Acá estamos diciendo que en un tiempo mucho más remoto Aristóteles fue filósofo, pero que luego dejó de serlo. Entonces, había sido filósofo antes de. Entonces, a veces la gente confunde este pretérito pluscuamperfecto con el pretérito imperfecto, que es este. Aristóteles era filósofo. O también a veces se confunde con el pretérito simple, que es Aristóteles fue filósofo. Entonces miren que son esas bobaditas las que uno a veces no se pone a revisar. Y esto pues es pura gramática de primaria, pero a veces uno no maneja esto. Y eso es lo que yo quiero que analicemos. Bueno, ¿qué queremos decir con esta conjugación verbal? Porque uno de los errores más comunes que yo he visto en los textos de mis estudiantes es que mezclan todas estas formas verbales. Mezclan pretéritos pluscuamperfectos con pretéritos imperfectos, con pretéritos simples, con pretéritos compuestos. Y eso es lo que vamos a estudiar. O sea, una gramática funcional para el texto y para el contexto. Entonces, esos son los ejemplos que nos van a servir para analizar diferentes contenidos. Bueno, vamos a seguir con los contenidos propiamente dichos. Esos eran simplemente ejemplos de cómo podemos hacer una gramática funcional. El curso tiene 3 componentes y tiene 4 objetivos específicos y un objetivo general. Pero en los contenidos me parece fundamental que la primera unidad sea distinguir los diferentes tipos de gramáticas que hay y los componentes de la gramática. ¿Cuáles son los componentes morfológicos, fonológicos, fonéticos, sintácticos, semánticos y pragmáticos de la gramática? Entonces, la primera unidad sería hablar sobre todo de los tipos de gramáticas que hay, o sea, qué es la gramática generativa, qué es la gramática funcional, qué es la gramática del texto, desde el discurso de Van Dyck, cuáles son los componentes de la gramática y lo más importante, cómo los componentes de la gramática inciden en el texto y obviamente en el contexto. El segundo contenido que me parece interesante ya tiene que ver con el tema de la escritura creativa. Entonces, vamos a estudiar la retórica como una de las ramas que hace que tengamos una escritura creativa. O sea, vamos a estudiar figuras retóricas que se utilizan bastante en la escritura poética, por ejemplo, o incluso también en los cuentos, en las novelas. Vamos a estudiar también lo que se llama los proginásmata o los 14 ejercicios de la retórica y cómo estos 14 ejercicios contribuyen a una escritura creativa en el marco de una gramática funcional y de textos que pueden ser perfectamente publicables. Así que ahí ya tenemos una segunda unidad que vale la pena estudiar. Y ya el próximo lunes empezamos con este tema de la gramática. Un tercer contenido que me parece muy importante es el tema de la publicación. Y esto podría ser un curso completo que se llama Escribir para publicar. Y el último contenido que sería escribir
para vender. O sea, una cosa es escribir para publicar, es decir, para que la publicación sea coherente, cohesiva y adecuada. Y otra cosa es escribir para vender. En ambos casos hay que escribir bien. Por ejemplo, si usted escribe textos de superación personal, usted está escribiendo sobre todo para vender. Pero si usted escribe textos filosóficos, epistemológicos, hermenéuticos, textos noseológicos, metafísicos, usted está escribiendo para publicar ante una pequeña élite intelectual y no para publicar y para vender ante las masas. Entonces, vamos a estudiar los tipos de público, los tipos de mercado, vamos a analizar la venta de libros, vamos a analizar el papel de las editoriales, el libro ecológico, todas las modalidades de libros que hay, los récord Guinness. Vamos a analizar las técnicas de escritura de obras que han sido importantes en la historia humana, obras clásicas de la época grecorromana, de la época medieval. Entonces, la idea de esta parte acá es meternos ya en lo que es el texto y el contexto. Entonces, esas son las 4 unidades básicas. La idea es que este curso dure todo este semestre. Entonces, inicialmente, pues, va a ser un curso pensado para 64 horas y para 32 sesiones. Esta sesión de hoy no cuenta porque es la presentación. Entonces, la idea es que a cada unidad le dediquemos aproximadamente 16 horas, es decir, 8 sesiones a cada unidad. Entonces, vamos a estudiar todos los niveles de la gramática, vamos a estudiar los tipos de gramática, la aplicación de la gramática a diferentes textos y contextos. Luego vamos a estudiar toda la retórica también durante 16 horas. Después vamos a estudiar todo el proceso de publicación en 16 horas. Cómo es el proceso de edición, de diagramación, cómo es el proceso con las editoriales, qué experiencias personales hay, qué personas del ámbito de la escritura podemos invitar. No solamente tiene que ser personas que escriban, sino también personas que vendan libros, el mercado del libro, el contexto del libro, la diferencia entre un libro académico y un libro para las masas. Vamos a tener bastante por hacer acá. Y lo más importante es que cada unidad pues tiene unas subunidades. Por ejemplo, en esta primera unidad que va a ser gramática, vamos a estudiar algunas cositas de morfosintaxis, de morfofonología, de semántica, de pragmática, de semiótica, pues algunas cositas básicas que nos pueden servir en ese proceso creativo de escritura y de publicación. Bueno, básicamente esos son los contenidos. El punto número 4 es lo que se llama metodología, que esta también es muy importante. Les había dicho que esta y los contenidos son lo más importante de un curso, porque si no hay buenos contenidos, si no hay buena metodología, un curso está destinado a fracasar, y más cuando es un curso que no es presencial. En esta parte de la metodología, yo siempre he trabajado con 3 métodos. Sin embargo, voy a incorporar métodos nuevos teniendo en cuenta que estamos a distancia, que no estamos cara a cara. Yo siempre he trabajado con el método magistral, el método dialéctico y el método que se llama heurístico. Pero de estos métodos pues solamente voy a mantener el magistral en algunos casos, y también voy a tratar de desarrollar el heurístico, que tiene que ver con la búsqueda. Heurístico viene del griego eurísico, que significa yo encuentro. Es la búsqueda particular de cada persona. O sea, una persona quiere escribir textos literarios. A esa persona hay que recomendarle estrategias para escribir y para vender textos literarios. Una persona solamente quiere escribir textos científicos. A esa persona también hay que darle unas herramientas muy puntuales para que escriba textos científicos. Pero yo sí quiero trabajar también, pues, aparte de esos métodos, como el método dialéctico, el método heurístico, el método magistral, yo sí quiero trabajar el método que se llama seminario alemán. Y ese lo voy a hacer con panelistas. Voy a invitar docentes de lenguaje,
voy a invitar escritores, escritoras, personas que trabajen en editoriales. Entonces, la metodología va a ser a veces magistral, otras veces va a ser dialéctica en forma de foro y con transmisiones vía StreamYard mediante Facebook también, como la hemos hecho en otros cursos. Y también pues, vamos a tratar de buscar cuál es la heurística de ustedes, buscar también cómo hacer que cuando sea un poco magistral no sea una clase aburrida, traer materiales didácticos, traer esquemas, utilizar también la música como estrategia para escribir y sobre todo pues también hacer ejercicios prácticos que se utilizan bastante para escribir cuentos, microcuentos, poemas. Cuando estudiemos la retórica, vamos a estudiar también la poética. Y en la poética vamos a estudiar diferentes técnicas de escritura desde la antigüedad. Vamos a aprender a escribir, por ejemplo, un idilio, una elegía, una sátira menipea. También vamos a aprender a escribir un vituperio, un encomio. Así que va a ser esa parte bastante cargada. Y todo esto pues tiene que ser de la manera más didáctica posible, porque la idea es que ustedes disfruten el curso, que se unan al proyecto Universidad Nómada, también a los cursos que hemos dado gratis. Hace poco terminamos un curso de enfoque de género con 18 sesiones de 2 horas cada una. También terminamos hace poco un curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías. Y estamos en ese proceso de construir nuevos cursos, sobre todo de invitar a más personas a que se unan. O sea, si se quieren unir al proyecto Universidad Nómada, sea como estudiantes, como panelistas, como docentes, como simpatizantes, o simplemente como personas voluntarias que en algún momento podrían colaborar, ya saben que pues me pueden escribir al interno y allí pues yo puedo agregarlos. Entonces, en esta parte metodológica me parece interesante analizar, por ejemplo, también obras que en algún momento fueron rechazadas por la crítica y que después se volvieron bestseller, obras que solamente fueron exitosas con la gente de su época, o por el contrario, obras que de pronto se volvieron famosas fue después de haber sido publicadas y que sus coetáneos no las valoraron, lo que llamaba Nietzsche: yo escribo para lectores que no han nacido. O sea, a veces uno escribe para personas que van a existir 50, 100 o 200 años después. Bueno, voy a dar acá unos saludos, algunas personas que me escribieron, un saludo para el amigo Nilton Pardo, un saludo para Catalina Restrepo, un saludo para José Antonio Muñoz Arrieta, un saludo para Andrés Pineda Ramos y un saludo para Chávez Diego. Bueno, voy a responder dos preguntas que tienen acá ustedes. Dice Andrés: según su modelo de enseñanza, ¿cómo se logra comprobar si se completaron los objetivos o si tuvo eficacia el curso? Es algo que me quedó sonando de una clase pasada. Gracias Andrés por la pregunta. Esto lo voy a trabajar en el punto número 7, que es el último del programa, que es la evaluación. Pero voy a darle un adelanto a Andrés. Yo siempre creo en la coevaluación y en la heteroevaluación. Lo mismo que en la autoevaluación. Yo no creo tanto en una evaluación numérica. Me parece que eso es una de las grandes farsas que yo he criticado desde la Universidad Nómada. Yo creo más en ese proceso reflexivo en donde ustedes se sientan conmigo y decimos: ve, yo no sabía qué era el pretérito pluscuamperfecto y cómo aplicarlo en la escritura. Ve, yo no sabía cómo escribir una sátira menipea, ni sus 14 características. Yo no sabía cuáles eran los 14 ejercicios retóricos, ni cómo hacerlos. Ve, yo no había leído a este autor. Eso es un proceso de heteroevaluación también, porque nos va a evaluar gente que ni nos conoce. Y también es un proceso de coevaluación, porque ustedes me evalúan a mí, yo los evalúo a ustedes. Y también es un proceso de autoevaluación, porque ustedes mismos dicen: ve, yo en enero no sabía esto, y ahora en junio que se acabó el curso ya lo sé. Y esto lo aprendí gracias a este curso. Eso se llama una
evaluación por procesos, que es lo que yo estoy buscando, más que una calificación. Esto no tiene calificación. Bueno, y un saludo muy especial para nuestra querida amiga Claudia Pilar Mejía Osa, una compañera que ha sido panelista en este proyecto, que ha sido simpatizante, que desde que empezó este encierro prácticamente ha estado dando like, comentando, dando muchos aportes en todo sentido. Gracias, Claudia Pilar, bienvenida. Bueno, y también respondo la pregunta de Chávez Diego. Él dice que gramática de primaria, que nunca vio eso. Es que la verdad, puede que sí lo haya visto, pero es que uno no se acuerda. O sea, yo sí recuerdo que cuando yo vi gramática en la clase de español de primaria, a mí sí me hablaban del pretérito pluscuamperfecto, me hablaban del antecopretérito y yo no sabía que eran lo mismo. Me hablaban, por ejemplo, de voz activa y voz pasiva, algo que es tan sencillo de entender como lo vieron ahora, y yo no entendía eso. Yo vine a conocer eso cuando estudié lengua castellana en la universidad. Y estudiando historia me di cuenta que cuando uno redacta la historia de un hecho, comete ciertos errores en los tiempos verbales y uno no es consciente de eso. Entonces también me parece muy interesante lo que dice el compañero, que sí parece que es gramática de primaria, pero esta gramática de primaria puede dañarnos un artículo muy interesante de investigación o puede dañarnos un cuento, un ensayo o una novela. Bueno, por acá me llega otro comentario de la amiga Claudia Pilar Mejía Osa, que dice: yo por ejemplo en enero de 2021 he aprendido mucho de ti, te lo agradezco, gracias a ti Claudia, tú sabes que yo también te admiro y que aprendo mucho de ti. Y ella dice: gracias a la cuarentena y gracias al COVID-19. Sí, esta crisis y este encierro han traído cosas muy buenas, como fortalecer este proyecto, conocer personas maravillosas como ustedes, como Claudia Pilar. Qué bueno, Claudia, que estés ahí pendiente de este proceso. Vamos con todo. Bueno, ya para rematar el tema de la metodología, voy a tratar de invitar panelistas. Ustedes saben que todos los panelistas que yo invito son personas voluntarias. No les he pagado un solo peso. Yo tampoco he recibido un solo peso. El celular por el que estamos transmitiendo fue un regalo de cumpleaños que me dieron mis estudiantes. Así que este proyecto es de mis estudiantes. Les agradezco mucho el celular que me dieron. El celular que tengo como retorno lo compré con una rifa que hice en noviembre. Y por eso todo esto es gracias a ustedes. Este tablero lo compré en el día sin IVA. Y yo no sé por qué no me contagié ese día del virus. Así que yo también aproveché el día sin IVA de nuestro querido Iván Duque. Mentiras que no, fue algo muy accidental porque yo lo quería comprar y justo ese día era día sin IVA, entonces me salió un poquito más barato el tablero. Entonces vea que hasta Iván Duque puso su cuota para este proyecto de Universidad Nómada, paradójicamente. Bueno, la última metodología que vale la pena tener en cuenta, pues aparte de la dialéctica, del foro, de la heurística, del magistral, del seminario alemán, hay otra metodología que me parece muy muy interesante, que es cuando podamos dar esta clase presencial. Vamos a dar una clase presencial de este curso en el Café Bachuet de Bello. La idea es hacerlo cuando ya el curso esté terminando, por ahí en mayo o en junio. La idea es dar una clase presencial. Entonces ahí la metodología va a ser muy distinta, porque vamos a poder hacer una metodología más interactiva. Bueno, y ojalá fuera algo cercano a una investigación, acción, participación, o a una investigación, acción educativa, algo parecido a eso. Lo que sí es cierto es que la gran metodología que reúne todas estas es la metodología de educación popular, la que nos enseñó Freire, la que nos enseñaron desde la epistemología del sur, la que nos enseñó Estanislao Zuleta, para la educación en general, para la educación crítica. Y por eso el pensamiento crítico pues también va a ser una metodología de este curso. Bueno, vamos para el punto número 5, que este sí es más cortico que el anterior. Siempre que se habla de un curso se habla de las formas.
pero eso más que todo es para la educación presencial. O sea, porque hay dos tipos de formas. Hay formas colectivas de aprendizaje y hay formas individuales de aprendizaje. Acá pues obviamente las formas colectivas se complican mucho porque es muy difícil hacer un trabajo en equipo, y por eso yo confío mucho en una forma más autodidacta por parte de ustedes. Sin embargo, cuando tengamos panelistas, transmitamos por StreamYard y a la vez por Facebook, ahí sí se va a dar más el espacio de una construcción colectiva del conocimiento. Bueno, así que esto no tiene gran complique porque precisamente es un curso de educación virtual. Bueno, ahora sí vamos llegando al punto número 6, que es el penúltimo del programa del curso. Espero que también les guste bastante. Este sí me parece que es verdad de perogrullo. Es muy evidente que los recursos pues son los que todo el mundo ya conoce. Vamos a ver si podemos poner una película. Vamos a utilizar también en algún momento una transmisión por StreamYard y vamos a compartir pantalla. En algún momento, cuando estemos en en la sesión presencial, vamos a llevar los libros que hemos escrito, los libros que hemos producido con el sello JSZ Ediciones. Vamos a tratar de tener más herramientas que nos permitan mejorar nuestra gramática, mejorar nuestra escritura creativa y sobre todo publicar algo que sea coherente, cohesivo y adecuado y que nos permita llegarle a más personas con nuestra escritura y que también podamos realmente publicar algo sin que nos valga un ojo de la cara. Y lo más importante, que eso lo podamos comercializar, que va a ser el tema de la última unidad, cómo comercializar lo que escribamos. Entonces el tema de los recursos pues es algo pues bastante redundante. Y aquí sí entro a la pregunta del compañero, que el compañero me preguntaba que cómo hago yo para saber si se logran los objetivos o no. Aquí con este punto número 7 estoy respondiendo la pregunta del compañero que me hizo ahora. ¿Cómo se logra comparar un antes y un después con un diagnóstico? Yo lo primero que hago y lo primero que voy a hacer el lunes es sacar un diagnóstico de la gente que quiera ser parte del curso. Yo saco un diagnóstico, saco unas estadísticas y así puedo mirar cuál es el momento inicial. Y ya en junio hago otro diagnóstico, comparo cómo escribía la persona en enero y cómo está escribiendo la persona en junio, y eso se llama un momento entre comillas final. Sabemos que no es final porque el proceso de la escritura se aprende hasta la muerte, pero llamémoslo momento final. Entonces, entre enero y junio yo puedo comparar todo este proceso y así es como hago la evaluación yo. Este curso no tiene notas, obviamente, porque es un curso de educación no formal, es un curso en Facebook Live. Vamos a utilizar otras herramientas como WhatsApp, como YouTube, pero la herramienta principal para dar las clases va a ser Facebook Live. En YouTube voy a montar videos con pequeñas lecciones de gramática básica castellana y su función en la escritura, pero va a ser un curso por Facebook Live. Entonces, yo el próximo lunes voy a hacer un diagnóstico y así puedo deducir cuál es el momento inicial de las personas que quieren participar, y ya esas mismas personas ojalá que estén en junio para que hagan el segundo diagnóstico que se llama el momento final, y allí yo puedo comparar, es decir, ve, esta persona ya utiliza mejor el pretérito pluscuamperfecto, esta persona ya utiliza mejor las tildes, ya utiliza mejor las comas, esta persona ya sabe distinguir claramente entre voz pasiva y voz activa, esta persona ya conoce mejor las dinámicas de la retórica, cómo se utilizan las figuras retóricas, los ejercicios retóricos para hacer una escritura más agradable. Esta persona ya maneja más estándares de publicación, de edición de textos, ya conoce más cómo es el mercado para publicar y para vender libros. Entonces yo me encargaré de hacer un diagnóstico al final y así pues mirar cómo quedó la persona. Yo creo más en los diagnósticos que en los pronósticos, pero bueno,
es respetable las metodologías. Yo creo más en el método a posteriori que en el método a priori. Entonces por eso, después de la experiencia, veremos qué tan satisfactoria está. Además que ustedes mismos pueden también decirme, bueno, yo aprendí esto no lo pude aprender, esto no fue claro, esto no se explicó bien, esto merecería ser tratado en otro curso. Básicamente es eso, porque si tenemos claro cuáles son los objetivos del curso, cuál es el problema que estamos resolviendo, los problemas, si tenemos claro cuál es el contenido, qué autores, qué autoras podemos leer en este contenido, si la metodología logra que esto sea más atractivo, si las formas de aprendizaje individual y de aprendizaje colectivo se mezclan, si los recursos que tenemos los sabemos emplear, no solamente los recursos tecnológicos, sino también los recursos cognitivos, los mapas mentales, los mapas conceptuales, las estrategias metacognitivas de escritura. Y si vemos que hubo un avance entre ese momento final y ese momento inicial, podemos decir que el curso fue gratuito y satisfactorio. Porque el hecho que sea un curso gratuito no quiere decir que es un curso mediocre. Es un curso de 64 horas y estamos en la hora cero, porque las primeras 2 horas de las 64 horas que dura el curso empiezan el próximo lunes. Así que, grosso modo, ese es el programa del curso. Repito, para la gente que acaba de llegar, repito los contenidos. Vamos a estudiar cómo utilizar la gramática castellana en la escritura de textos, es decir, cómo utilizar conocimientos fonéticos, fonológicos, morfológicos, sintácticos, semánticos, pragmáticos para escribir un texto. En la segunda unidad vamos a hablar de la retórica, cuáles son los 14 ejercicios retóricos en la escritura, cómo se hacen, cómo se relacionan la poética y la retórica, cómo se relacionan los géneros cómico-serios con los géneros retóricos en la escritura, también qué tipo de dialéctica podemos aprender ahí para argumentar mejor los textos. También vamos a estudiar algo de teoría de la argumentación en esa parte de la segunda unidad. En la tercera sí nos vamos a meter de lleno en lo que es la producción de un libro, cómo editar un libro, cómo diagramarlo, qué editoriales nos podrían publicar, cómo hacemos para que no nos salga costoso, porque hay que vender por encargo, cómo hacer para que un libro sea exitoso, cómo editarlo, cómo diagramarlo, cómo diseñar la portada. En esta parte voy a tratar de invitar panelistas que sepan diagramar libros, que sepan también diseñar portadas de libros. Voy a tratar de invitar gente de editoriales. Y en la parte final, que es la parte más compleja, es cómo comercializar los libros. Entonces me parece fundamental eso, de cómo vender un libro con ciertas estrategias de mercadeo, cómo hacer para que esto nos permita una entrada. Pues no vamos a vivir de la venta de libros, pero por lo menos cómo distinguir los valores agregados de un libro, los tipos de papeles de un libro, los tipos de tintas. Hay gente que, por ejemplo, no distingue un libro pirata de un libro original. Entonces, o sea, cosas tan básicas como esas. Entonces, bueno, les propongo que vayamos a las preguntas finales y luego podemos sacar una conclusión de cómo empezar este curso el próximo lunes a las 8 de la noche. Vean, lo primero que yo quiero que pensemos es cómo hacer para que la gente sea constante en este curso y que no nos pase pues, lo que usualmente sucede en Facebook, que la gente se va yendo. Me parece que lo más importante es que se unan a nuestro grupo de WhatsApp de la Universidad Nómada y que se suscriban al canal de YouTube de la Universidad Nómada de Colombia. Si ustedes se suscriben, van a tener acceso a todo el material que vamos a montar para el curso.
porque la idea es que aparte de las 64 horas gratuitas, ustedes también tengan un material gratuito, corto, pero muy práctico, de 5 o 10 minutos en YouTube. Entonces la segunda plataforma que vamos a utilizar más es YouTube. Y en WhatsApp también vamos a compartir cositas. Vamos a crearle un grupo de WhatsApp al curso que sea independiente del grupo de WhatsApp de la Universidad Nómada, pero sí me interesa que se unan al grupo de WhatsApp de la Universidad Nómada, porque allí no solamente vamos a compartir los enlaces y los materiales de este curso, sino de los otros cursos que estamos dando. Estamos dando 10 cursos como es costumbre. Hay días que damos 2 cursos por semana. Entonces, en ese grupo solamente se suelen publicar los enlaces. No publicamos spam. Solamente publicamos cosas académicas o cosas políticas muy importantes. Y publicamos los enlaces de los cursos. Pero si alguien no quiere hacer parte pues del grupo general de Universidad Nómada, sino que solamente quiere hacer parte del grupo de WhatsApp del curso, también es válido. Me escriben por el interno y yo les comparto el enlace por ahí. Esta vez no vamos a cometer el error que cometimos el año pasado, que nos pusimos a compartir los enlaces públicamente de la Universidad Nómada y 2 grupos se nos llenaron de piratas informáticos. Esta vez no vamos a cometer ese error. Así que espero que comprendan por qué se les va a dar el enlace de manera privada. Y lo más importante, vamos a seguir apoyando este proyecto. Por acá veo que hay un comentario de Paula Andrea, que también ha sido panelista en nuestro proyecto, en el curso de enfoque de género. Un cordial saludo para Paula Andrea. Ella dice, yo puedo estar en la clase de Bachue con ejercicios de escritura orgánica y creativa. Por supuesto, Paula, claro que sí, así va a ser. Eh, Jefferson dice que este sí se escribe, bienvenido, y ya sabe cómo hacer. Diego, todos los que quieran unirse al grupo de WhatsApp, me mandan un mensaje interno. Y ya, yo por ahí les mando el enlace del grupo general. Y ya, en el grupo general, yo publico el enlace de este curso nuevo de los lunes a las 8. Claudia, por supuesto, tú ya estás en el grupo general, así que quiero que estés pendiente. José, ¿en dónde se pueden encontrar los enlaces para el grupo y el canal de YouTube? En el mismo grupo de WhatsApp o en el inbox mío les puedo mandar el enlace del canal de YouTube que se llama Universidad Nómada de Colombia. Jaime nos comparte un video de YouTube, pero no dice channel, pero no sé qué será. Entonces, toda la gente que quiera ser parte de este curso, me escribe ya mismo al inbox. Yo le mando el enlace para que se una a nuestro grupo general de WhatsApp. Y ya en nuestro grupo de WhatsApp les comparto el enlace de nuestro canal de YouTube y también les comparto el enlace del grupo de WhatsApp propiamente dicho para desarrollar este curso. Voy a mirar si por aquí hay más preguntas. Hay un comentario de Claudia que dice, estaré pendiente los lunes a las 8, por supuesto, Claudia. Si a alguien no le gusta meterse en grupos de WhatsApp, no le gusta suscribirse a canales de YouTube, pues tampoco hay problema. Simplemente ya sabe que se mete a mi perfil los lunes a las 8 de la noche y aquí vamos a estar dando la clase. Así que es solamente para la gente que de pronto se le olvide, o para la gente que quiera tener información del proyecto, o para la gente que quiera saber más de los otros cursos, de los contenidos de los otros cursos, y van a hacer cursos nuevos. Vamos a seguir dando clases presenciales en Bachue. Así que se vienen cosas muy importantes para nuestro proyecto de educación popular, Universidad Nómada. Llevamos 3 años y medio, ya hemos dado más de 500 clases gratis. Estamos muy cerca de llegar a 600 clases gratis desde el 2017 que empezamos, que esto empezó como algo particular, pero ya desde marzo del año pasado, con motivo de la crisis por el coronavirus, se convirtió en un proyecto colectivo en el que ya hay más de 140 personas en nuestro grupo de WhatsApp. Así que espero que me escriban al interno, allí les comparto los enlaces
tanto del canal de YouTube como del grupo de WhatsApp de la Universidad Nómada. Y en ese grupo de WhatsApp les comparto los demás enlaces de cada clase y les puedo regalar también los cursos que ya hemos terminado. El de pensamiento crítico y unas tecnologías que ya lo terminamos, el de pensar la historia que ya lo terminamos, el de biopolítica y coronavirus que ya lo terminamos, el de enfoque de género que ya lo terminamos, el de Uribe y su vida pública que también ya lo terminamos. Ya hemos tenido cursos finalizados del semestre pasado, entonces se vienen cosas muy interesantes. Claudia nos hace dos comentarios más, dice, yo también tengo que hacerlo. No, no Claudia, tú no, porque tú ya estás en el grupo de WhatsApp de la Universidad Nómada. Solo basta con que te suscribas al canal si quieres, pues igual no sé si estás suscrita ya al canal de YouTube de la Universidad Nómada. También dice Claudia, ya casi cumplimos un año, sí, claro. El 15 de marzo cumplimos un año con esta nueva cara de la Universidad Nómada, porque antes era una universidad personal, porque yo daba clases solo acá, pero mire que nada más en el curso de enfoque de género invitamos a 14 panelistas, o sea que fuimos 15 personas las que dimos esas 18 sesiones de 2 horas cada una aproximadamente. Así que nada más en ese curso participamos 15 personas, entonces miren la gran cantidad de gente que se ha unido a esta causa, gente de historia, de antropología, de sociología, de ingeniería. En el curso de enfoque de género tuvimos una ingeniera, en el curso de biopolítica y coronavirus tuvimos médicos, así que esto va creciendo cada vez más. Bueno, ya saben pues que me escriben, un placer haber compartido este rato con ustedes, fue una hora muy agradable. Voy a grabar el video en el muro para que la gente que llegó tarde lo vea en diferido y mire cuáles son los 7 puntos del programa del curso y las dinámicas que vamos a trabajar, los problemas que vamos a resolver, los objetivos que queremos lograr, los contenidos por trabajar, la metodología para emplear, que son varios métodos, las formas que tenemos de aprendizaje y enseñanza, los recursos y finalmente nuestra forma de evaluación, que es diferente evaluación a calificación. La calificación es con números, la evaluación va más allá de los números porque es una comparación reflexiva entre un antes y un después. El antes va a ser en enero y el después va a ser en junio cuando acabemos el curso. Bueno, les deseo una feliz noche, muchas gracias por su atención, siempre bienvenidos y bienvenidas a nuestro proyecto de Universidad Nómada, un abrazo muy grande y mañana nos vemos a las 8 de la noche en el curso de Historia del Conflicto Armado Colombiano, otro curso que también queremos seguir perfeccionando, un curso que también ha tenido bastante acogida. Vamos a estudiar las guerras civiles del siglo XIX, vamos a estudiar la violencia bipartidista en el siglo XX, nacimiento de guerrillas, de paramilitares, vamos a dar datos inéditos o poco estudiados de la historia de Colombia, así que les invito mañana a nuestro curso de historia del conflicto armado que mañana también empieza. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos mañana a las 8 de la noche por este mismo medio. Hasta pronto.